Habitantes de la orilla del miedo, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Soy Grillo Villegas y los invito a que me acompañen en el relato de hoy. Si tiene usted la amabilidad y también algunos minutos extra, me encantaría que me dejaran un comentario. En muchas regiones del mundo persiste la creencia de que los duendes y chaneques actúan como guardianes de la naturaleza y de ciertos lugares sagrados o cargados de energía. Se dice que estos pequeños seres no son necesariamente maliciosos, sino más bien celosos protectores de ríos, montes, cuevas y antiguos caminos. Su función, según las tradiciones orales, es cuidar el equilibrio entre el mundo natural y el humano, castigando a quienes profanan sitios protegidos o actúan con soberbia ante lo desconocido. Muchos relatos afirman que, al molestar sus territorios, ya sea tirando basura, talando árboles sin permiso o faltando el respeto con palabras, los duendes y los chaneques pueden desorientar al visitante, hacerlo perderse, enfermar o incluso llevárselo por un tiempo. Sin embargo, también se les puede aplacar con ofrendas, como dulces, flores o agua. Dicen que el agua de lluvia les gusta mucho. En las comunidades rurales, se acostumbra a pedir permiso antes de entrar a ciertos parajes, una práctica que no solo refleja respeto a los espíritus del lugar, sino también una profunda conexión ancestral con la tierra. Así, estas entidades no solo asustan, también enseñan, protegen y nos recuerdan que hay fuerzas más antiguas que nosotros y que no todo lo que existe puede verse a simple vista. Acompáñeme a disfrutar de esta historia. Si aún no tiene su bebida favorita, por favor deténgase un momento y vaya a conseguirla. Aquí lo voy a esperar. Tómese su tiempo, relájese y disfrute. Si está conduciendo, permítame acompañarlo hasta su destino. Y si puede, recuéstese, cierre los ojos y por qué no comencemos este viaje juntos. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. En esta ocasión vamos a escuchar dos historias más del mismo tipo de esta semana, cerrando así esta selección que hicimos sobre este tema. Seguramente habrá más en ese baúl de experiencias que ustedes se encargan de llenar, pero por ahora esta será la segunda y última parte de este tema. La primera historia nos la envía Omar Valdés. Él es un habitante de la orilla del miedo que vive en el estado de Chiapas. Omar es una persona que gusta de salir con sus amigos. Desde muy joven le han gustado las aventuras, y qué mejor que compartirlas con las personas que estima. La experiencia que nos envía sucede en una de estas aventuras, en un viaje de campamento cerca de unos cerros en su estado Chiapas. Cerros que dividen dos ciudades y que, según les habían dicho, podían atravesarlos en 2 días de camino, a paso lento, de manera cómoda. A Omar y a sus amigos les entusiasmó el plan. Eran 3 personas, Omar, Gabriel y Héctor. No eran capistas profesionales ni senderistas, no sabían nada del tema, pero era un recorrido, por decirlo de algún modo, de manual. Un camino muy bien definido, una ruta en la cual era prácticamente imposible perderse, a pesar de ser 2 días a pie. Para ellos, que eran jóvenes, no había problema. Se montaron en la espalda comidas ligeras, una mochila, una buena ración de agua, casa de campaña, sus bolsas de dormir y empezaron a caminar, a subir. Era un buen tiempo, era poco antes de que el invierno iniciara. Apenas estaba quitando el calor y no había pronósticos de lluvia, todo parecía en orden. Los muchachos pasaron todo el día caminando, jugando, bromeando, hasta que la tarde empezó a caer. Allí se pusieron un poco serios porque les habían dicho que si caminaban a un paso normal llegarían a un buen claro para dormir. Lo reconocerían rápido porque estaría justo donde la tarde se iba a acabar. Sin embargo, no lo lograron. De hecho, iban jugándose bromas porque se iban diciendo que lo que les habían dicho que iban a ver, nada habían logrado encontrar. Les dijeron que a la orilla del camino habría depósitos de agua cada tantos kilómetros. Se rellenaban para que los que pasaban por allí tomaran, pero no vieron nada. Les dijeron que seguramente encontrarán otros senderistas, pero tampoco vieron a nadie. Bromearon al respecto. Pero insisto, hasta que el día se comenzó a terminar, porque ahí ya no les estaba haciendo gracia y decidieron apretar el paso.
Efectivamente, llegaron hasta un claro, pero ¿saben qué? No se parecía a lo que les habían dicho. Les bastaba para armar su casita de campaña y pasar la noche, pero no era lo que le habían dicho. Ya instalados, buscaron un poco de leña, empezaron una fogata y comenzaron las pláticas. Uno de ellos fue el que abrió el tema de los aluches, diciendo que le habían contado que por los alrededores había muchos y que se debía tener respeto por ellos. Se vertieron opiniones, por supuesto. La más polémica fue la de Héctor, quien decía que no creía en eso. Y de hecho fue él quien encontró algo que nadie había visto. Junto con aquella fogata, abrieron una botella de licor que traían en sus mochilas. No era lo suficiente para emborracharse, por lo menos no mucho, pero les haría tener una noche más divertida. Héctor fue el primero en encaminarse por el monte para ir a hacer sus necesidades, y cuando caminó entre los alrededores, les gritó a sus compañeros: «¡Hey, vengan, miren lo que encontré!». Omar y Gabriel no tardaron en llegar hasta donde estaba Héctor. No estaba retirado. Encontraron una cueva de tamaño mediano, podríamos decir. Podrían entrar ellos si se agachaban un poco. La alumbraron con sus lámparas, pero no se veía el fondo. A pocos metros, la cueva se veía que hacía un giro. Y para hacer aún más misterioso el descubrimiento, en la entrada de la cueva, que por cierto era de piedra, había inscripciones. Inscripciones extrañas, parecían símbolos grabados hace mucho tiempo, como si fueran muy viejos. Gabriel les recordó las historias sobre los aluches en la región y de nuevo Héctor dijo: «Pues si hay algunos allí, los voy a sacar a patadas», escupiendo dentro de la cueva y lanzando una sonrisa muy molesta. Al parecer no era un muy buen bebedor. «¿Qué habrá aquí?», preguntó Omar, y Héctor dijo: «Más adentro no sé, pero ya marqué la entrada», alumbrando una mancha oscura donde la cueva iniciaba. «Esta cueva ya es mía, aquí pasaré la noche». Omar y Gabriel le dijeron que estaba loco, que no debía entrar allí. No sabía si era madriguera de algún animal salvaje o si había algo venenoso, que mejor se fuera con ellos, pero Héctor, quien a pesar de no estar ebrio, estaba casi a punto de estarlo, tratando de hacerse el listillo, les dijo que la decisión estaba tomada, así como la cueva, alumbrando de nuevo la tierra con la mancha oscura en la entrada. Los jóvenes se retiraron y platicaron 1 o 2 horas más. Omar y Gabriel decidieron no tomar ante la actitud de Héctor y por el contrario, empezaron a derramar el líquido embriagante a escondidas de su amigo. Cuando se terminó la botella, se fueron a dormir. Héctor, como lo había prometido, sacó su saco de dormir de la casa de campaña y se dirigió hacia la cueva. Omar y Gabriel intentaron inútilmente por última vez convencerlo, pero si usted ha intentado razonar con una persona que está bajo el influjo del alcohol y con este tipo de actitud, sabrá que es mejor dejarlos ir. Además, que la cueva no estaba tan lejos, estaría a unos 6 o 7 metros. Ellos podían ir a ayudar en caso de que Héctor tuviera algún problema. La cosa es que cuando Omar y Gabriel estaban casi cayendo dormidos, empiezan a escuchar gritos desde la cueva, por lo menos desde la dirección donde estaban. Se parecía a la voz de Héctor y los 2 amigos salieron rápidamente hacia la cueva. Gabriel salió primero y fue Omar quien detrás de Gabriel le pareció ver correr algunas figuritas en medio de la noche, como pequeñas personitas que estaban alrededor de ellos y que se espantaron cuando ellos salieron de la casita a toda velocidad, pero pensó que podía ser su imaginación. Y ahorita estaban en modo de emergencia por el asunto de Héctor, así que continuaron. Ya estando en la entrada de la cueva, le gritan a Héctor desde afuera, le hablan insistentemente, y es Gabriel el primero que menciona algo que Omar ya estaba sintiendo. Él dice: «El ambiente está tenso, se siente muy pesado el aire, algo no está bien». Omar no responde, no es necesario, su propio rostro lo deja claro, estaba de acuerdo. Y además sería solamente alimentar una posible paranoia creada por el grito de su amigo. Desde adentro de la cueva se escucha como si hubiera muchas voces, susurros con diferentes tonos graves, agudos, luego risas. Omar y Gabriel se preguntan hasta dónde se habría metido aquel amigo a dormir, porque no se veían. Seguramente habría girado en la parte que se veía donde se curvaba la cueva. Era una entrada pequeña, pero ellos cabían si se agachaban lo suficiente.
Justo estaban pensando en adentrarse cuando del fondo se asoma Héctor, con su cara de lo más normal, muy tranquila, y les hace señas a los demás y les dice: tranquilos, todo está bien. Lanza una risa medio fingida y les dice: les estoy jugando una broma nada más. Mañana nos vemos, aún no se me baja el trago. Omar y Gabriel se molestan muchísimo y le tiran piedras, se enojan mucho, le gritan algunas groserías y se van de nuevo a su casa de campaña. Pero pocos pasos adelante, la adrenalina baja. Y Gabriel de nuevo le dice a Omar: algo no está bien, dime que no lo sientes. Y nos vamos. Esta vez Omar le cuenta que vio algo al salir. Le cuenta sobre los hombrecitos que corrían de ellos. Omar y Gabriel, con voz titubeante, empiezan a pedir permiso para estar donde están. Dicen cosas como: Aluche, nos disculpamos si los estamos molestando, no fue nuestra intención, no sabíamos, mañana nos iremos temprano. Se voltean a ver como sin saber si lo que habían dicho era lo correcto o no, pero como decía mi abuela, por si las dudas, mijo, apréndete el rezo y rézale. El caso es que toda la noche estuvo muy inquieta. Omar y Gabriel escuchaban a sus alrededores risas, pasitos corriendo alrededor de la casita, gritos y risas cada vez más confiadas. Primero fue poquito, pero poco a poco se fue incrementando. Se asomaban, fueron a ver de nuevo la cueva, escuchaban lo mismo, su amigo salía, decía que todo estaba bien, se devolvían, pero de igual forma, como siempre hemos dicho, el tiempo no espera a nadie. La noche acabó y la mañana llegó. Salieron de su casita. No había huellas de nada. No había cosas movidas, no había ramas rotas, nada. Era como si todos se lo hubieran imaginado, soñado juntos. Lo mismo. Y quizás usted dirá: la bebida, Héctor quizás, se lo puedo comprar. Pero ellos dos no habían tomado tanto. Pero espere un poco más para hacer un juicio. Porque cuando fueron a buscar a Héctor a la cueva, lo encontraron afuera de la cueva, tirado en la tierra. Seguramente borracho y con resaca, pero ¿saben qué fue lo más extraño? No había entrada a la cueva. En su lugar había una piedra grandísima que apenas asomaba por entre la tierra del cerro. Buscaron y buscaron, pero no lograron encontrar ni las inscripciones ni aquella entrada. Pero lo que más le preocupaba era Héctor, porque no despertaba con nada. Cuando por fin abrió los ojos, los abrió para no volverlos a cerrar. Estaba en estado de shock y total alerta. Balbuceaba sobre aluches, sobre chaneques, sobre duendes, balbuceaba sobre que lo habían agarrado. Estaba diciendo incoherencias y no parecía saber ni dónde estaba. Decía frases que no tenían forma de entrelazarse. Se lo llevaron casi a rastras. Sí caminaba, pero no miraba el camino, solo se dejaba guiar por sus amigos, como si estuviera viendo al horizonte, como si estuviera ciego, aunque tuviera sus ojos abiertos. Siguieron su sendero y llegaron al pueblo que tenían como destino, sin más problemas que ayudar a caminar a su amigo Héctor. Llegando allá, se lo llevó la ambulancia y ellos iban a alcanzarlo en el vehículo. Pero mientras esperaban la ambulancia y mientras subían a Héctor, una persona se acercó a ver. Bueno, la verdad es que varias, pero esta se acercó y les habló y les preguntó qué había pasado. Los muchachos contaron con lujo de detalle lo que les había sucedido durante su viaje. Y este hombre les dijo algo que nunca olvidarán, porque les dijo que él era habitante de ese pueblo y que había recorrido ese camino por muchos años. Y que desde que él era pequeño se contaba sobre una puerta, como la que ellos vieron, una entrada, por la cual los aluches cruzaban de un mundo a otro. Mucha gente la ha buscado por muchos años, pero no pasa de ser más que una leyenda, algo que se cuenta entre la gente. El caso de su amigo, les dijo aquel hombre, no es el primero, pero le fue bien. Algunos dicen que los han visto entrar y ya no los han visto salir. Esas puertas no son para que lo crucemos los humanos. Estimados habitantes de la orilla del miedo, ¿qué les pareció el relato de nuestro buen amigo Omar? En lo personal me ha dejado con la boca abierta. ¿Había usted escuchado algo al respecto? ¿Alguien sabe más o menos por dónde es donde estos muchachos cruzaron? Espero que esté disfrutando este episodio en este punto. Lo invito a que escuchemos la siguiente experiencia. Pero para poder hacerlo, debemos trasladarnos al hermoso estado de Guadalajara, en algún pequeño pueblo en las afueras de Jalisco. En esos lugares donde hay casas rústicas y viven familias de muchos años, viven de los sembradíos y los caminos de tierra están llenos de curvas. En este lugar creció nuestra amiga Isabel, quien fue testigo de una historia
que le pasó a su hermana, a ella y a su abuela, que eran quienes vivían en aquella casa. La madre y el padre de las niñas estaban en la ciudad trabajando y buscando hacer un mejor patrimonio, así que ellas dos se la pasaban corriendo entre los campos y los sembradíos. Estaban acostumbradas a las serpientes, a los alacranes, sabían tratar con ellos, no eran inexpertas en la vida del campo. La hermana de Isabel solía sentarse en una tapia de piedra que estaba detrás de la casa donde ellas vivían. Allí descansaba cuando se sentía cansada y luego se ponía de pie y se ponía a corretear chivas o a hacer sus cosas. Un día, aquella niña empezó a quedarse más y más tiempo sentada en la tapia. A nadie le extrañó, porque era un lugar donde ella solía pasar el tiempo. Entonces pasó aquello. La niña llegó a la casa con una piedra muy rara, muy bonita. Isabel nos cuenta que era una piedra de color verde, como si tuviera un holograma rosa, con el sol brillaba de una manera hermosa y cautivante. La hermana de Isabel aseguraba haberla encontrado en la tapia, pero lo raro no solamente fue eso, lo raro también fue que después llegó con un par de aretes de oro y luego con un collar muy bonito y la niña aseguraba que se encontraba esas cosas en la tapia. Obviamente no le creyeron y le pidieron que dijera la verdad. Tenían miedo que aquella muchacha se estuviera robando eso de alguna de las casas de los vecinos. Pero la niña fue muy clara. Les dijo, me las estoy encontrando. Nadie me las da, pero creo que el señor viejo es quien me las deja para que las encuentre. Esto encendió todas las alarmas, nadie había visto a nadie rondando la casa. La tapia estaba bastante cerca de la casa. Si alguien andaba por ahí, debieron haberlo visto. Sería raro que solo viniera a ver a la niña, pero aquella declaración se pondría aún más extraña cuando le preguntaron a quién se refería, que si quién era, y la niña se rió. Les dijo que nunca lo había visto porque era muy pequeño. Nunca había visto a nadie tan pequeño. Era un señor más chiquito que ella, pero viejo. Tenía pelo blanco en su cabeza y en sus orejas, y les dijo que hablaba mucho con aquel señor y que ella creía que ese señor vivía en la tapia. No supo su abuela cómo reaccionar, tampoco Isabel, así que así quedó, y empezaron a vigilarla. Efectivamente, a veces la veían asomarse por entre las piedras de aquella tapia, riendo y hablando sola. A tu hermana ya se le fue la razón, quién sabe para dónde, le decía la abuela a Isabel, más preocupada que en tono de burla. Lo crítico fue cuando aquella niña, una mañana, simplemente no despertó. La niña tenía la costumbre de despertarse temprano, de levantarse tempranito, así eran todos en aquella casa. Pero ese día la niña simplemente no despertó. La dejaron y después la movieron, primero despacio, luego fuerte, luego rápido. Nada. La niña no despertaba. La abuela le dio un pellizco fuerte y nada. Le pusieron agua fría en la mano, nada. Agua caliente, nada. Le echaron el agua encima, nada. Simple y sencillamente no la podían despertar. Pero la niña se veía respirando y en su pecho se escuchaba el latir de su corazón. En la habitación de la niña encontraron una muñeca hecha de barro, que no sabían de dónde la había sacado, pero por algún motivo les llamó la atención. Es un detalle importante. Ellos conocían todas las pertenencias de aquella niña y esa muñeca no era de ella. Fue entonces que mandaron traer a una curandera, la más vieja del pueblo, doña Matea. Tenía 80 y tantos años, o según Isabel esa edad aparentaba. Tenía también su espalda encorvada como una rama seca, pero los ojos vivos, tan oscuros como un pozo profundo. Apenas vio a la hermana de Isabel, la anciana soltó un suspiro amargo. Se la están llevando, dijo. La tienen con un pie en su mundo. Debemos reclamarla rápidamente, si no, se la llevarán al mundo de los espíritus. Nadie la contradijo. Isabel y su abuela se aferraban a cualquier esperanza. Además, por alguna razón, le creían totalmente. Doña Matea pidió 3 cosas: agua bendita de un altar que tenía en su casa, una gallina negra sin manchas y una muñeca de barro. Les aseguró que en algún lugar de esa casa debía estar. Siempre la dejan a cambio del niño que se llevan, les dijo. Por suerte ellas sabían perfectamente dónde estaba aquella muñeca. La muñeca era pequeña, con un rostro inexpresivo, con ojos apenas tallados. Tenía una rajadura en la base del cuello y un hueco abierto en la espalda. Esa noche, en el centro de la casa, rodearon a la hermana de Isabel con sal, ramas de ruda, velas blancas y la muñeca de barro colocada justo sobre su pecho. Doña Matea encendió un racimo de copal
y comenzó a rezar en voz baja, en un idioma que la mayoría no comprendía, algo entre náhuatl y susurros antiguos. «Niña», gritó de pronto, «aquí te reclama tu abuela, aquí está tu nombre, tu sangre y tu cuerpo». Mientras decía estas cosas, colocó un cabello de la niña dentro del hueco de la muñeca, junto con un trozo de su ropa. Luego untó el símbolo de su frente con la sangre de la gallina negra. Las velas chispearon al instante. «Esta no te la puedes llevar», gritó la curandera. «Esta alma no es tuya». El viento comenzó a colarse por las rendijas de la casa, fuerte, como si una tormenta hubiera nacido adentro. Las llamas bailaban, los rezos se mezclaban con quejidos que no venían de nadie en la habitación. La abuela se aferró a la mano de la niña con los ojos llenos de miedos. De pronto, la muñeca se quebró. Se abrió por completo desde la espalda hasta el pecho, y desde dentro de aquella muñeca apareció una figura pequeña, con una cara enojadísima. Era un ser humanoide pequeñísimo, un duende, no sé de qué tipo. Tenía una nariz larguísima, con brazos flacos, unos ojos negros que parecían echar humo, y dijo sin más: «Esto que me están haciendo no es justo. Yo ni siquiera la busqué, ella vino sola». «Y Matea», le dijo, «tú le tendiste una trampa y en este momento la reclamo. Lárgate». Aquel ser movía su cabeza de lado a lado, haciendo contacto visual con cada una de las personas que estaban en el cuarto, como si los mirara para memorizarlos, como queriendo guardarse sus caras. Y así, frente a los ojos de la señora Matea, de Isabel y de su abuela, de repente se esfumó, se volvió humo. La niña abrió los ojos, estaba despierta, pero no dijo nada, solo miró a todos lados con una cara como si no supiera del todo en dónde estaban. Miró a su abuela con una mezcla de tristeza y alivio y luego susurró: «No quería quedarme allá. Él me decía que allá nada iba a doler, pero yo no quería». La curandera, Matea, se puso de pie, la abrazó, murmurando rezos de cierre, y arrojó los restos de la muñeca al fuego del copal. Las brasas estallaron con un chasquido seco. Un olor a tierra mojada y moho llenó el huerto, como si algo antiguo y escondido hubiera sido liberado. Desde esa noche, la tapia fue derrumbada. Cada piedra se llevó lo más lejos que se pudo y se enterró lo más profundo que se pudo. El terreno se bendijo no sé cuántas veces, se sembró albahaca por todos lados y nunca más se volvió a hablar de eso abiertamente. Pero algunos vecinos, sobre todo los más viejos, juran que cuando llueve y se forma lodo en la tierra, donde antes había una tapia, ahora se ven marcas de pies pequeñitos, descalzos, que van como en círculo, como jugando a las escondidas. Bueno, habitantes de la orilla del miedo, de parte de los invitados del día de hoy, solo me resta decirle gracias por escuchar. Muchas gracias también por haberse quedado hasta el final de esta historia. Si tú tienes una historia que quieras compartir, algo que te haya pasado a ti o a alguien cercano, algo que aún no logras olvidar, no dudes en enviármela. Puedes escribir a laorilladelmiedo@gmail.com o mandarme un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales. Todos los enlaces están en la descripción de este episodio. ¿Qué les ha parecido este segundo relato y el episodio en general? Espero que lo hayan disfrutado. Algunos creen que estos seres ven características especiales en ciertos pequeños, en niños, por eso intentan llevarlos. Al igual que le decía en el episodio pasado, nosotros pensamos que son malos, pero quizás ellos solo buscan a alguien a quien heredar conocimiento. No lo sé, es solo una idea. Dígame, ¿qué cree usted? Estimado habitante de la orilla del miedo, soy Grillo Villegas. Gracias por formar parte de esta comunidad. Siempre es un honor tener su compañía, leer sus comentarios y sentir cómo poco a poco vamos construyendo este espacio entre todos. Nos escuchamos en un nuevo viaje hacia lo que se esconde la orilla del miedo.